En Tejiendo la Voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Es un placer para mí estar aquí por segunda vez con Néstor Ruge, esta vez desde una mirada diferente, desde una ventana distinta de su vida, y nos va a contar una cosa que realmente es muy interesante, muy bonita, muy admirable también acerca de su proceso como médico y acerca de toda una investigación y un trabajo que ha adelantado con un síndrome. Es una enfermedad rara que se llama el síndrome de Moebius. Y bueno, para no adelantarme mucho, bienvenido Néstor de nuevo a Tejiendo la Voz. Pues Alejita, el placer también nuevamente mío de poder acompañarte en este proceso de tejer conciencia, de tejer buenas cosas. Y bueno, ya desde una mirada diferente, ya no como padre, como lo hicimos la primera vez, sino ya desde un tema mucho más profesional que envuelve un aspecto de mi vida que para mí se convirtió en un propósito. Qué hermosura, que yo creo que finalmente es a lo que queremos llegar todos en la vida, ¿no? Bueno, Néstor, entonces como para que empecemos desde cero, ¿cómo fue que vos decidiste ser médico? Como cuál fue, si te acordás, esos primeros momentos en que dijiste, creo que este va a ser mi camino, porque siento que es una vocación, siento que no simplemente es algo que nos gustó estudiar y ya, sino que creo que es una cosa bastante importante que mueve fibras y que puede hacer un cambio pues también muy importante en la humanidad desde cualquier profesión, pero creo que los médicos tienen una labor muy significativa. Entonces, ¿cómo fue que llegaste a la medicina y cómo empezó todo ese proceso? Bueno, Alejita, pues, bueno, lo primero, pues saludar también a quienes te escuchan, a quienes te ven. Y bueno, ¿cómo empezó mi proceso? Pues, Alejita, detrás de ese proceso, pues, obviamente tiene que haber una historia que te voy a compartir o quiero compartirles. Y es un proceso que empezó, ¿qué te digo? Yo soy de Boyacá, mi familia es boyacense, yo soy de Chiquinquirá. Nací allá, me crié allá, y desde pequeño, Alejita, fui una persona mucho más, digamos, como dada a estar aislada. Realmente, Alejita, creo que es una cosa muy de personalidad. Creo que quienes me conocen un poco saben que soy una persona supremamente como independiente y sobre todo como muy dada a estar de alguna manera concentrada en mis cosas, enfocada en lo que quiero. Y eso, digamos, que fue desde pequeño. Era un niño pues un poco más bien como aislado en el colegio. No era una persona tan dada pues como al compartir, pero creo que era una cuestión de personalidad. En últimas, en mi casa pues lo entendieron con el tiempo, porque incluso en casa mis hermanos eran y son pues personas mucho más dadas al compartir, a las fiestas, bueno, todo eso. Digamos que, bueno, son cuestiones de personalidades, a pesar de que venimos todos de una misma raíz, de una misma línea. Mi padre pues sí un poco más dado pues como así como mis hermanos al diálogo, a la apertura, a la gente, sí, como son pues en casa. Y bueno, pues Alejita, yo fui una persona pues un poquito más como de esa corte aislada. Con el tiempo, ¿qué te digo? Con el tiempo cuando empezamos, bueno, lo otro que también marcó cosas en mi vida importantes fue el vivir en un ambiente de campo. Quienes realmente somos de Boyacá, creo que podríamos decir todos que somos de alguna manera campesinos, porque todos nos criamos en el campo, a mucho honor, ¿sí? Y de hecho yo también. Yo me crié en el campo, Alejita, desde que tenía, ¿qué te digo?, 8 años hasta que me fui para la universidad. Y fue una época muy linda, fue una época muy bonita donde compartí con lo que mi papá hacía, conocí un poco su quehacer, entendí un poco también lo que era
esa dinámica de compartir con trabajadores, de trabajar la tierra, de trabajar el campo, de conocer los animales, de tener espacios en donde podía compartir con mis amigos, porque bueno, pues era vivíamos a las afueras de la ciudad, y como te digo, fueron desde mis 8 o 9 años hasta que salí a la universidad. Y en todo ese proceso, pues digamos, ya del bachillerato, por ejemplo, fue un proceso donde, digamos, hubo transiciones fuertes que también cambiaron un poco la forma en la que veía lo que quería hacer con mi vida. Creo que todos pasamos por esas épocas de colegio en donde nos gusta un poco también el compartir con amigos, con amigas. Hubo cosas que partieron también mi vida, como el hecho de viajar. En esa época también lo hice y bueno, lo hice. Alejita era muy curioso, era una persona muy inquieta. Me acuerdo que algo que también fue muy importante y que de hecho pues también enlaza un poco con lo que hago ahora y tiene ese antecedente fue, no sé si tú recuerdas, bueno, en esa época había un programa que se llamaba Locos Videos con un amigo. Sí, me acuerdo. En esa época, bueno, le dije a mi amigo, venga, montemos un videíto, hagámonos este video para ver qué podemos hacer, si nos podemos ganar el premio que quiero. Estaba loco, estaba loco por una cámara filmadora, por una cámara de esas Handycam que eran las primeras que salían con televisor al lado. Yo dije, quiero una cámara de esas. Alejita tenía 14 años. Y enviamos el video, pues Alejita nos ganamos el de la semana. No puede ser, eso no lo sabía. Sí. Después competimos con los otros 3 de la semana por el premio y resulta, Alejita, que no lo ganamos. Entonces, bueno, fue una cosa muy bonita porque esa cámara para mí fue un antes y un después en muchas cosas, porque a través de esa cámara me contactó, Alejita, alguien que allá en Boyacá, en la parte del occidente, Chiquinquirá es como la ciudad de las esmeraldas. Entonces, cada pueblo de allá, Muso, Coperqui, Pamamaripi, Pauna, bueno, todos los pueblos de allá, en esa época tenían un patrón, una persona que era como digamos, como la persona importante en el tema del comercio de estas piedras. Entonces, uno de ellos me contactó y me dijo, Néstor, quiero que me acompañes a filmar mi caballo. Tenía el mejor caballo de trocha del país. Entonces duré 2 años viajando con él. Y fue una cosa muy bonita porque conocí el mundo de las esmeraldas, el mundo de todo el tema pues también de caballos, pero también de alguna manera fue un apoyo económico muy bueno que me dio, porque cuando yo a mis amigos que con sus novias, 15 años, claro, pues. tenía 15 años, mis amigos tenían sus novias de 15 años y me decían, ven Néstor, hagamos el videíto. Yo les cobraba por ahí 30,000 pesos en esa época. Igual era mucho. Sí, o sea, bien, pues sí, igual. Ganabas buena plata. Claro, ganabas bien, pero esta persona que te cuento me pagaba a mí 70,000 pesos la hora. ¡Wow! Hiciera o no hiciera, me decía, Néstor, ve, ¿cuánto es que tú cobras? Yo le decía, bueno, yo cobro 30,000, pues, y por el video editado, todo. Me dijo, no, Néstor, ven, yo te doy 70,000 hora y no importa que estés, lo importante es que estés ahí al lado, que lo que yo necesite. Dios mío. Pues sí, duré 2 años haciendo eso y bueno, ahí hice un buen dinerito, con eso viajé un tiempo antes de empezar la universidad, viajé por muchas partes del país, viajé como mochilero, conocí casi todos los terminales de este país. En esa época se podía dormir en los terminales, entonces dormía en los terminales. Viajaba solo, fue una época muy bonita porque de alguna manera fue una experiencia grande que tuve para poder de alguna forma prepararme para lo que venía, que era estudiar en la universidad. Yo
digamos, en ese proceso de empezar a estudiar en la universidad, el ICFES con el que yo me presenté a la universidad fue un ICFES alto de 349. Inicialmente, bueno, era el ICFES antiguo. Inicialmente... era sobre 400. Sobre ¿cierto? 400, pero después de 314 era considerado muy superior, o sea, eran los más altos. Y con este ICFES me presenté inicialmente a una universidad pública. Fueron 4.000 estudiantes que se presentaron a medicina para 40 cupos, no, en Tunja. En Tunja. Inicialmente. Era pública, entonces tú te presentabas, era pues de alguna manera con lo que tenías, con las herramientas de tus antecedentes académicos, y bueno, pues... ¿Pero por qué te presentaste a medicina? A medicina. O sea, en todo ese proceso, y además tan apasionado con el tema audiovisual, ¿en qué momento dijiste, bueno, medicina? Para mí otra cosa que marcó mucho la historia, Alejita, fue cuando tenía más o menos, y en esa época, de 14, 13 años, era también como de la fiesta, de las amigas, de todo este mundo, pero con el tiempo, Alejita, eso, digamos, fue otra vez volviéndome... como era pequeño, como de mantenerme más bien en casa, y dediqué mucho tiempo a la lectura. Me volví un adicto como de los 16 a los 18 a la historia. Entonces leí historia 2 años, donde se me volvió una pasión estudiar historia. Dentro de todo ese mundo histórico me encontré con la inteligencia artificial, los primeros esbozos de lo que eran las máquinas de inteligencia artificial y lo que a futuro se visualizaba 30 años o 40 años más adelante, que realmente fue la mitad, 20 años después ya empezó con más fuerza. Y bueno, eso a mí me dio, Alejita, 2 cosas. Lo primero es que entendí que para explorar tenía que viajar, como lo hizo Marco Polo, conocer, como lo hicieron filósofos. Sí. Claro, conocer, para mí eso marcó ese antecedente de por qué quise tiempo viajar. Y lo otro también fue un amor hacia el sistema nervioso, porque de alguna manera en la inteligencia artificial, en eso primero que leía, había como esas conexiones, esos símiles, esas comparaciones con el sistema nervioso humano. Entonces dije, yo quiero entrar en este barco, quiero subirme a este reto de estudiar sistema nervioso. Entonces, bueno, viajé a Alejita, esperé a que el ICFES tuviera por ahí un par de mesecitos para vencerse, porque eso caducaba. Entonces esperé ese tiempecito aproveché, viajé, me presenté, porque seguro que no sacaba un ICFES tan alto otra vez. Y bueno, pues pasé. Me fui a estudiar a Tunja medicina. Estuve un año estudiando medicina. Pero pues, Alejita, en esa época fue una época en donde había un tema de salud y de hospitales y de red pública muy, muy difícil. Había muchos paros. Nosotros tuvimos que parar, entonces era secuencias de paro, estudio, y de alguna manera no avanzabas. No sentí, Alejita, que era lo que realmente quería. Entonces incluso llegué a dudar de continuar estudiar medicina. Nuestro decano era un neurocirujano, y hablé con él honestamente, pues le dije la situación y que estaba un poco pues como decepcionado pues del asunto, que no tenía que ver con ellos, pero que era un asunto más personal, que para mí sí era importante tener en mi mente ya había como proyectado que quería de alguna forma tener una formación fuerte, y era mi deseo también. Hablé con él y me dijo, pues en Bogotá hay 2 universidades que tienen todas las líneas fuertes en neurología, neurocirugía, psiquiatría infantil, neuropediatría, bueno, todas las líneas de neuro, tanto adulto como infantil, que era la Universidad Nacional y la Universidad Militar. Y bueno, pues ya tenía pues la experiencia en la universidad pública. Claro. Entonces dije, bueno, vamos a hablar con mis padres, a ver qué posibilidades había pues de empezar en la universidad militar. Obviamente
los rangos de costos eran no, pues, abismales. de no pagar casi nada a pagar prácticamente pues 20, 30 veces mucho más de lo que podía pagar en la otra. Hablé, eso fue un tema muy difícil para mi mamá, fue durísimo, ella lloraba pues mucho por eso, pero desafortunadamente era también ya una decisión que había tomado de no continuar, sino que si iba a hacerlo, tenía que hacerlo, digamos ya tratando de buscar ese ideal que tenía, y si no se podía, pues tenía como segunda opción la ingeniería industrial. Me encantan también el tema de los carros, en esa época me gustaba, entonces decía, bueno, si en medicina, toda es la línea de neuro, que es lo que me encanta, no se puede, bueno, pues entonces hay otra pasión que me encanta y es todo el tema de carros. Entonces dije, bueno, la ingeniería industrial, la industria automotriz es otro tema que también me gusta. Entonces, bueno, a la final, con mucho esfuerzo, Alejita, porque mi padre, aunque si bien tuvo una muy buena época cuando nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad, en el campo, yo tenía cancha de voleibol, teníamos lago, teníamos muchas cosas. Hubo un revés económico ahí en esa parte y bueno, pues saqué crédito parte para poder estudiar. Y a la final, bueno, también pasé a la Universidad Militar. El mismo rector me dio la bienvenida. Fue una historia muy bonita, porque cuando yo me presenté, se presentaron 1.200 personas y eran 3, a diferencia de la universidad privada, pública, pues donde tú te presentabas con tu ICFES y los antecedentes de notas de colegio. Aquí eran 3 y era tu ICFES, una prueba de conocimientos y una entrevista psicológica. Entonces, bueno, me presenté. Dentro de esos 1.200 descartaron y dejaron solamente como 200, los 200 mejores ICFES. Después prueba de conocimientos y ahí descartaban y solamente dejaban 60. Y a entrevista iban 60 y de los 60 descartaban 20. Quedaban 40 para empezar a estudiar. Entonces, bueno, ese primer filtro se hizo, el segundo, el de conocimientos también. Y cuando llegué a la entrevista, bueno, por entrevista no pasé. Me descartaron por entrevista. Eso también fue un golpe muy duro, Alejita, porque entendí a veces que, bueno, pues que los planes también se dañan en el momento que uno menos piensa. Y yo decía, bueno, pasé por ICFES, me fue muy bien en el examen de conocimientos. Creo que la entrevista es más factible que lo veía muy cerca. Y fue muy duro cuando vi en la lista que no pasé y me descartaron por entrevista. Entonces fue una cosa, Alejita, yo pienso que es el tema espiritual, yo creo que te acompaña también. Y una persona de ahí, cuando yo salía de la universidad ya para irme a... ¿Saliste de la universidad? Salí de la universidad ya con la decisión pues de retomar otra vez un nuevo rumbo, pues alguien se me acercó, una chica se me acercó que yo nunca la había visto jamás, pues alguien de ahí, y me preguntó qué había pasado, y yo le conté y me dijo, ve, espérate un momento, quiero presentarte a alguien, y me entró. Nuevamente a la parte administrativa me presentó con el vicerrector. Con el vicerrector, y yo, pero, o sea, yo no podía creer lo que estaba pasando, Alejita. Entonces me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le conté las cosas, me dijo, muéstrame tus documentos, yo le mostré, me dijo, vea, yo no entiendo en la entrevista por qué te sacaron, porque ya miré por qué fue que te sacaron, no lo entiendo, pero si aquí hay alguien que es capaz de, digamos, de tomar una decisión definitiva, es el rector. Vente en la tarde, hablas con él, yo te lo presento y bueno, ya que mire tus antecedentes y ya que decida. Pues en la tardecita estuve, yo hablé con el rector, el general San Miguel Buenaventura, a quien le agradezco obviamente mucho, y
y él mismo miró mis notas, mis calificaciones, miró inclusive las notas que yo traía de medicina en Tunham. Y el ICFES, todo, y me dijo, Néstor, tú no te vas de esta universidad. Así que ven en 8 días que yo mismo te voy a entregar tu recibo de matrícula. Y bueno, eso, wow. Te digo que wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Y nunca volviste a ver a la persona que te jamás, Alejita, no. No, un ángel, o sea, un ángel que llegó. ángel. Por eso te decía que la espiritualidad actúa de unas formas que a veces es mejor no romperte la cabeza entendiéndolas, simplemente agradeciéndolas. Sí. Ajá. Entonces llegué a los 8 días y el general San Miguel Buenaventura con el secretario me llamó y me dijo, entré y me dijo, bueno, Néstor, como yo te lo prometí, tú no te vas de esta universidad, aquí tienes tu recibo de matrícula, bienvenido a la Universidad Militar. Dios mío. Fue una cosa muy bonita. Me imagino la alegría de tus papás. No, Alejita, no fue una fiesta, pues, porque creo que todos los que pasamos por este proceso de entrar a estudiar medicina es una fiesta cuando de alguna forma tú lo vives, claro, lo sientes y porque dices, esto es un fruto de un esfuerzo muy grande que hay detrás. Estudiar medicina en este país no es fácil. No es fácil. No Alejita. Es para nada fácil. Las carreras privadas, las universidades privadas son demasiado costosas y las públicas es muy difícil. Muy difícil, claro. Difícil. Pero vienes con otra concepción, un poco más como limpia. Yo no, por lo menos en la pública, lo que te define más que todo son tus antecedentes académicos y la prueba que ellos te ponen. Pero no tanto, por ejemplo, depender de una entrevista psicológica como me pasó. Claro. Entonces, de alguna manera, pues bueno, son formas distintas de dar oportunidad, pero no la conocía. También conocí esa parte y bueno, empecé, Alejita, a estudiar medicina. Me iba muy bien, pues ya tenía de alguna manera una experiencia de atrás. Ya habías estudiado un año. Entonces me fue muy bien. Y llegó un punto, Alejita, en donde por también esos temas espirituales, creo que perdí un poco el rumbo en muchas cosas que traía de atrás. Yo era una persona que aprendí cuando tenía 16 años, meditación, duré 2 años en esto cuando empecé a estudiar también historia. Y la meditación de alguna manera creo que fue un camino espiritual muy bonito, donde tuve unos avances con un maestro, con Kazuhiro Migawa, un maestro también de estos temas que siendo muy pequeño, creo que fue otra experiencia que japonés, venía a hacer unas capacitaciones en granjas experimentales aquí en Colombia, pero él era un maestro pues del tema del yoga. A mi padre, que cuando vivíamos nosotros en un área forestal, él llegó a nuestra casa pidiéndole a mi padre un espacio si podía tener en ese lugar para él enseñar meditación, y bueno, con Kazuhiro terminé aprendiendo meditación como su alumno. Y bueno, eso también, Alejita, fue una cosa que aprendí de la vida, y es que cuando tú asumes un camino espiritual lo tienes que asumir con mucha responsabilidad. Yo era muy joven, tenía, ¿qué te digo?, 20, 21 años, ya el camino espiritual estaba conmigo, pero yo lo fui descuidando. Y de alguna manera eso también se cobra. Creo que él también se hace sentir, y hace sentir que te entregó, pero que también te puede quitar. Entonces, Alejita, sin tanto detalles, terminé sancionado en la universidad. Cuando tenía 3er semestre, iba cursando en 3er semestre, era los mejores del curso. Alejita, me echaron. Fue una sanción. Fue otro, creo que fue ese sentir que en parte el camino espiritual te está diciendo, así como te doy, te puedo quitar. Claro.
y creo que es una de las cosas que hasta el día de hoy, hasta mi último día, aprenderé realmente, ya que camino otro camino espiritual con mucha responsabilidad, pero aprendí realmente a tenerle ese respeto, y de alguna manera va también implícito ese miedo de que un camino espiritual que tú no asumas con responsabilidad y coherencia, en algún punto también te va a enseñar que como te da, te quita. Bueno, entonces te echaron y entonces ¿cómo Entonces seguiste estudiando? ¿Qué hice? Bueno, ahí yo era muy gomoso de la música y bueno, también Alejita, yo soy muy... entonces, ¿qué hice? Bueno, también yo había aprendido un poco a todos los temas de DJ, entonces monté una discoteca en Tunja, como ya lo conocía. No, la discoteca la monté en Socorro, Santander, y monté un bar en Tunja, un bar de rock. Me gusta el rock. Entonces monté un bar, estuve un año que fue la sanción. Y digamos, o sea, te expulsaron por un año, pues te suspendieron. Me suspendieron. O sea, no te echaron, sino que te suspendieron por un año. Me suspendieron por un año. Pero fue una cosa muy buena, Alejita. Creo que también, digamos, si no hubiera sido por ese evento catastrófico, no me hubiera dado cuenta de dos cosas. Primero, la responsabilidad de un camino espiritual. Y la otra, Alejita, es que quien era decano de esa época de nuestra facultad era el doctor Diego Rosselli, un neurólogo aquí muy destacado en Colombia. De hecho, él, no sé, él hace poco salió en un especial de otros programas donde él visitó todos los municipios de este país, al lado de su Land Rover, el modelo como 70-80, él era nuestro decano, y bueno, él, en vez de alguna manera de darnos un castigo, que creo que aprendí de él mucho eso, aprendí que creo que cuando uno está abajo es cuando más necesita ayuda. Uh-huh. Y él, en vez de darnos una sanción completa, dijo, no, vamos a cobijarlos con la investigación. Entonces... ¡Qué regalo! Un castigo, pues, que fue un regalo. Alejita, al principio no lo entendía. Ajá. Y yo decía, pero investigación, esto uno como que no le cuadra, a pesar de que me gustaba estudiar. Y bueno, gracias al doctor Diego Rosselli empecé a ser parte de un grupo de investigación. Cuando yo nuevamente, digamos, se hizo todas las reuniones internas y a la final nuevamente retomé otra vez el estudio. Fue duro, Alejita, porque yo empecé medicina en un lugar, después volví a otro espacio a estudiar medicina, nuevamente desde primer semestre, y volví otra vez en ese retorno. Hubo un cambio de pensum, entonces me atrasé otro semestre, más el año. No, o sea, fue muy duro, ¿me entiendes? O sea, fue también un golpe anímico y bueno, de ego en esa época. Pero uno también, mirando así ya en retrospectiva, uno dice, ¿qué es un año y medio ya? Pues sí. O sea, es decir, ¿cierto? Sí, ya miras, uno en ese momento lo ve como el fin del mundo. Claro. O chicos que no pasan a la universidad inmediatamente, no, 6 meses, 1 año, 2 años, me voy a atrasar. Sí. ¿Atrasar en qué? Si finalmente la vida, pues es como un río que tiene su cauce y que nunca para y que finalmente va a llegar al punto que tiene que llegar en algún momento. Y yo creo que ya cuando tú estás viendo eso a tus 40 y pico, dices, pues eso que yo creía que era el fin del mundo, no pasó nada. Pues no sí, pasó nada. Sí, fueron Alejita, aprendizajes. Tienes toda la razón. Realmente son aprendizajes. Uno como joven ve un poco más, los panoramas los ve muy estrechos. Uh-huh. Creo que la vida y la experiencia, el caminar, el entender, uh-huh, el transitar, te abre el panorama, pero te lo abre de una manera más sabia. Y creo que a pesar de que tú ves tu panorama más amplio, eso también te enseña a ser más humilde, uh-huh, y bueno, transitar con mucho más cuidado. Entonces, cuando yo retorné, entré ya fuerte en un grupo de genética. Y de eso, bueno, creo que fue ya ese amor que le empecé a tomar a la investigación. Y cuando estaba en 8º semestre,
publiqué mi primer artículo en Células Madre en Sistema Nervioso Central. Fue un gran reto, fue una cosa para mí muy importante. Siendo estudiante lo pude publicar y en el siguiente semestre, también siendo estudiante, di mi primera conferencia en un congreso internacional hablando sobre fisiología de la adaptación en sistema nervioso, hablando de células madre. Y bueno, pues ahí como que empezó, digamos, esa parte. Ya, y es increíble cómo se teje la vida, porque yo ya me sé un poquito adelante para dónde vamos y ustedes ahorita se van a dar cuenta, pero es increíble que eso pasó hace ¿cuántos años? No, 20 Alejita, hace y pico. 20 años, ponle. Y hoy la vida te está volviendo a llevar por ese rumbo, entonces nada de la vida es casualidad, definitivamente. Sí, es cierto. Y bueno, invité, en ese artículo para mí era un reto, y a pesar de mis antecedentes, de eso que les cuento, que fue un quiebre duro en mi proceso pues de formación, ya lo empecé a tomar con mucho más convicción de llegar al mejor grupo de neurociencia del país, que es el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Acá en Medellín. Acá en Medellín, con el doctor Francisco Lopera, que para mí siempre fue, creo que, de los grandes maestros que he tenido, así como el doctor Rosselli. Creo que lo invité al artículo, él fue parte también del artículo. De alguna manera iba un poquito ahí como esa intención de en algún punto de acercarme y decirle, doctor, me gustaría pues... Y cuenta quién fue el doctor Francisco Lopera. Bueno, el doctor Francisco Lopera es alguien que... Era. Era, porque desafortunadamente falleció. ya no nos acompaña. Fue en Colombia, hay, digamos, 5 grandes investigadores. Está dentro de los que, digamos, más se reconocen, está el doctor Rodolfo Ginás, está otras personas que trabajan temas de inmunidad. Y el doctor Francisco Lopera es tal vez el neurocientífico colombiano que está aquí en el país más importante de la historia pues, médica colombiana. Uh-huh. Es un abanderado y es un líder a nivel mundial, o fue un líder a nivel mundial, y su legado lo tiene en esa parte, y es los estudios en demencias, pero específicamente en la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Él fue el que describió la población de Alzheimer familiar precoz aquí en Antioquia, en las familias de Yarumal, de Don Matías, de otras partes, y descubrió una mutación, la mutación E280A, que es el Alzheimer familiar precoz, que es un tipo de Alzheimer dominante donde la persona que porta el gen de ese gen le va a dar Alzheimer. Él descubrió esas familias, bueno, las por primera vez con otro médico también aquí, pero ya está en el campo de la neuropediatría aquí en Medellín, describieron por primera vez estas familias. Y el doctor Lopera es el único médico latinoamericano que ha ganado el premio Potankin, que es un premio importante, que es como los premios Nobel de la medicina, de la neurología. De la neurología. En el mundo. Wow. Él es el único latinoamericano en ganarlo. Y bueno, desafortunadamente nos dejó. Cuando yo le dije a él, al doctor Lopera, le dije, doctor Lopera, me gustaría, si es posible, yo estaba en 9º semestre, yo tenía que hacer un año de internado. Entonces yo dije, no, voy a buscar mi internado, no voy a... Esta es la oportunidad que tengo de poder continuar con esto. Y le escribí un correíto y le dije, ve doctor, me gustaría conocer su grupo, que me diera la oportunidad de ir, no sé, 1 mes, 2 meses a conocer su grupo que de admiro. Neurociencias. Admiro neurociencias. Y me acuerdo que él me escribía, porque él respondía muy rápido. Entonces él me escribió y me dijo, ve Néstor, tienes las puertas abiertas para venirte todo el año si quieres. Para mí fue realmente un honor pertenecer al grupo de neurociencias. El doctor Lopera me dio esa oportunidad. Cuando yo me presenté a la decanatura de la Facultad de Medicina, el decano también era un neurólogo, también era de neurociencias, y entonces me dijo, yo venía 6 meses a neurociencias, entonces me dijo, ven Néstor, y contame,
¿en dónde vas a hacer los otros 6 meses de internado? Yo le dije, no, voy a irme al Naval de Cartagena. Quería un poco el descanso, de alguna manera el ambiente, el mar, la playa, bueno, despejarme un poquito de tanto estudio que había tenido atrás. Entonces dije, bueno, creo que habían dos cupos, me gané el cupo para ir al Naval. Y él me dijo, te voy a dejar una espinita, ¿por qué no te vienes para San Vicente los otros 6 meses? El San Vicente de Paúl en esa época era el mejor hospital del país, un nivel académico impresionante. Y bueno, pues eso a la final me decidí y dije, bueno, hay que aprovecharlo. Así que bueno, vamos para Medellín el año completo. Cuando yo llegué aquí... Y ya han pasado y ya, 18 no, años. Alejita, ya ha pasado, pues ya, no, ya. Te ibas a venir por un Ya, mes, mejor luego por dicho, 6, no, ya. luego por 1 y ya van 18. No, ya, Alejita ya ha adoptado totalmente. Cuando estaba, pues ya digamos, te voy a hablar ya un poquito del tema de neurociencias. Cuando vine ya a neurociencias, yo traía de atrás, Alejita, un proyecto personal, médico. En Bogotá conocí, a través de una rotación que tuve en el Centro Regulador de Urgencias en Bogotá, vi la carta de una mamá que le escribía a la primera dama de la nación, que en esa época era la esposa del presidente Pastrana. Entonces, puedes imaginar hace cuánto. Uh-huh. Donde le decía y le pedía que la ayudara a ella y a su hija para poder viajar a Cuba para unas terapias que necesitaba su hija, porque absolutamente nadie conocía lo que tenía. Uh-huh. Tenía una enfermedad rara que nadie podía describirle ni decirle el nombre, nada. Entonces me llama a mí la atención, mucho más porque era una mamá, la carta venía de Tunja, y yo dije, ve, quiero ir a conocerlo, quiero ir a conocer esta familia, quiero conocer esta niña, quiero saber un poco de su historia. ¿Tú cuántos años tenías? Alejita tenía por ahí 22 años. Estaba súper joven. Entonces, ¿qué hacía? Yo, cuando ya estaba en clínica, que eso era de 6º semestre hacia arriba, yo llegaba y cuadraba turnos de tal manera que el jueves pudiera volarme. Irte para allá. E irme para los viajes que necesitaba. Entonces, conocí a Nicole, hablé con la mamá, ella me contó toda la situación y a mí me llamó mucho la atención que estos niños no pudieran sonreír. Cuando estos niños nacen sin la posibilidad de llorar, ni reír, ni parpadear, ni producir lágrimas. Son completamente inexpresivos, totalmente afásicos, totalmente no manifiestan ningún tipo de sensación o sentimiento a través de su rostro. Y yo dije, bueno, definitivamente creo que es un llamado también a que tenemos que hacer algo por esto. Y cosas, Alejita, de la vida, empezaron a llegarme más casos de otras partes del país. ¿Y hasta ahí no sabías qué era? No, estuve estudiando muy buena parte del tiempo hasta que logré diagnosticar esta enfermedad. Se llama el síndrome de Moebius o la enfermedad de los niños sin sonrisa. Una enfermedad ultra rara. Digamos que las raras tienen una clasificación dependiente de una incidencia, pero la incidencia de esta es una incidencia realmente muy, muy escasa. Pues, digamos, una enfermedad puede clasificarse como rara cuando es 1 en 5,000 nacimientos. Uh-huh. Estos niños pueden aparecer 1 en 500,000. Wow. Entonces, claro, de ahí la dificultad, el entendimiento, el conocimiento, el desconocimiento, los errores, muchas veces por el desconocimiento, terminan afectando a estas familias y obviamente de forma directa a los niños y niñas con el síndrome de Moebius. Entonces fueron llegando muchos casos y dije,
bueno, algo tenemos que hacer. Cuando yo llegué a neurociencias, que yo llegué inicialmente como un aportante a las líneas más básicas, más de la parte de células madre. El doctor Lopera, pues creo que en principio tenía una visión mía más de un aporte desde la base, desde la biología molecular o desde la genética, pero realmente lo que ejecuté y hablé con el doctor Lopera y le dije, quiero desarrollar este proyecto más con los niños con el síndrome de Moebius. Escribimos un proyecto, lo presentamos, fueron más o menos 500 trabajos, Alejita, esa convocatoria en la Universidad de Antioquia. Yo veía los nombres de esos otros proyectos y yo decía, el nuestro está muy duro que pase. Hay proyectos muy interesantes, por lo menos desde el nombre. Y yo decía, bueno, vamos a la competencia, vamos con lo nuestro. A pesar de que uno a veces se lleva en su cabeza y dice, bueno, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, que tienen una incidencia obviamente mucho más amplia, que son los principales factores de riesgo de muerte en el mundo, uno diría, creo que les van a dar la importancia que tienen, pero también hay que darle importancia a lo que no se ve tanto. Claro. Bueno. Y si lo miramos en un contexto en conjunto, son el listado, por ejemplo, que tiene Europa en enfermedades raras son 7.000. O sea, estamos hablando de 500 millones de personas en el mundo que tienen enfermedades raras. Muchísima gente. Y ya en un contexto en conjunto, realmente sí es un impacto grande. Claro. Y no solamente el impacto en contexto de lo que puede generarle a un paciente, a un niño o una niña, porque en la mayoría estas enfermedades se manifiestan en niños, un pequeño porcentaje se da en adultos o tiene un curso ya como adulto o aparece cuando se es adulto, sino que también es el impacto a la familia. Claro. Y es el impacto también que genera al sistema de salud. Son enfermedades de alto costo, muchas veces, y bueno, se tiende a confundir lo que se conoce como enfermedad rara y enfermedad huérfana. La enfermedad huérfana está más asociada a un contexto de investigación y de apoyo. No necesariamente una enfermedad rara es huérfana. Okay. Porque el contexto ya de lo que es raro o no raro como clasificación es un contexto más numérico. 1 en 500, 1 en 1000, bueno, en el caso de las enfermedades raras, 1 en 5000. Ultra rara, 1 en 10.000 y Moebius es 1 en 500.000. Ultra rara. Ultra rara. Y la enfermedad huérfana es eso, es más que no se apoya. Que no se apoya, que no se estudia. Que no se estudia, eso es realmente. La malaria, para nosotros, es por decirlo así, endémica. Tenemos mucha en ciertos lugares del país. No es una enfermedad rara, pero es huérfana porque no la estudian casi. Ajá. Entonces, creo que es como para hacer ejemplificar un poquito más la diferencia porque se tiende a confundir. Y bueno, Alejita, el proyecto a la final fue muy bien calificado por pares internacionales. Los pares nacionales también nos calificaron muy bien. A la final fueron, de los 500 se redujo a 38 trabajos de investigación, que los rubros o esa convocatoria, el monto de dinero que había, alcanzaba para financiar 38. Y bueno, pues gracias a Dios. Pasaron. Alejita, pasamos. Empezamos un estudio de investigación, un trabajo de campo en todo el país. Faltaron solamente 3 departamentos para visitar. Fueron 2 años en donde viajamos a conocer estos niños, sus familias. Y bueno, fue, digamos, para mí no solamente la experiencia de ahora sí empezar a hacer algo por estos niños, a sacarlos un poco de su desconocimiento y sobre todo también de su indiferencia de la sociedad frente a estas enfermedades. Y fue un cambio también de mentalidad, Alejita. Si bien la primera vez había viajado como un muchacho mochilero, pues muy joven, sin experiencia, solamente con creo que un volumen de información teórica en su cabeza a través de libros de historia, en esta ya iba con una convicción mucho más madura
y sin embargo esta experiencia me cambió mi vida, porque entendí realmente cuál es la esencia y cuál es realmente el propósito de la medicina, que es un propósito salido del ego y que tiene un eje fundamental y es servir. Servir sin propósito no sirve. Investigar sin propósito no sirve. Si tú no tienes al servicio el propósito de lo que tú haces, prácticamente no tienes alma. Lo que haces no tiene alma. Y eso lo entendí con los viajes. En estos viajes aprendí y me senté con cada mamá a conocer su historia detrás de posibles causas de este síndrome en Colombia. Y definitivamente, Alejita, fue muy duro todo lo que nos encontramos. Cuéntanos un poquito de eso. Ahí, como ya dijiste, pues no tienen sonrisa, no tienen expresión facial. ¿Qué es lo que pasa médicamente para que eso ocurra? Y de esos encuentros y de esas historias, de ese compartir con esas familias que te encontraste, que por qué pasaba, que de dónde venía, cuáles fueron esas anécdotas más relevantes de esos viajes. Bueno, sí, Alejita, lo que cambió pues realmente mi manera de entender la medicina, este arte que tenemos, y empecé a entender realmente cómo lo vive o cómo lo vivió el doctor Lopera, cómo lo entendió y también lo vive el doctor Diego Rosell y todos los maestros que he tenido atrás, de entender la medicina desde eso que no entendía en su época cuando los conocí. Y viajé a Alejita y en este estudio nosotros logramos asociar este síndrome a unas causas de sangrado que ocurren, sangrado durante la gestación de estas mamás en el primer trimestre de la gestación. En el primer trimestre de la gestación se forma el sistema nervioso críticamente entre la 4ª y la 12ª semana de gestación, y es ahí donde encontramos que casi el 95% de estas mamás sangraron en esa época. Y empezamos a mirar que estaba asociado por lo menos causalmente a un sangrado en un 98%, casi 95-98%, que realmente es significativo como antecedente, y fue entre esas semanas. Pero dentro de esas causas de sangrado también nos encontramos que el 46% de estos niños, de esta muestra poblacional. ¿Que fueron cuántos niños? Que fueron 140 niños que conocimos en este estudio, y encontramos que casi el 46% de estos niños tenían el antecedente de haber sido expuestos a misoprostol con fines abortivos. Que son las pastillas que son las pastillas con las que se intenta abortar, y bueno, intrahospitalariamente se usan con una indicación de maduración de cuello uterino y de estímulo para que el útero se contraiga y también pues digamos que abra un poco los canales. Es una secuencia muy mecánica, muy armónica, para poder hacer que el contenido del útero, en este caso un bebé o un feto, se salga. Entonces, estas mamitas usaron este medicamento con esos fines en un 46%, pues, y desafortunadamente fueron abortos fallidos. Claro, fueron producto de abortos fallidos en el 46% de los casos en Colombia. Y bueno, no, digamos de esto, el dato es un dato, simplemente un dato epidemiológico, es un dato estadístico, un dato que solamente tienen 2 países en el mundo, Brasil y nosotros, a través de este estudio, pero que Alejita implícitamente no tanto me enseñó en un trabajo de campo, en investigación, sino me enseñó realmente a no juzgar, sino realmente a conocer que detrás de cada una decisión tan difícil como estas, como que una mamá genere esta decisión, hay una historia y hay realmente un contexto que creo que es importante uno aprender a escuchar y no juzgar. Y creo que eso me llevé también del estudio. Me volví una persona mucho más, creo que empática, y sobre todo, sabes que a no ver las situaciones con un grado ni una dimensionalidad
que afecte al otro, que se haga ver que lo perjudico, o una mala palabra, una mala postura, una mirada, un gesto, no. Aprendí, Alejita, que detrás de cada historia, de cada decisión difícil de nuestras vidas, hay una realidad muy dura. En esto muchas mamás tuvieron historias muy difíciles. Ellas estaban, por ejemplo, ejerciendo trabajos de prostitución y tuvieron que tomar esa decisión. Otras mamitas estaban en la cárcel. Otras mamás estaban en una situación casi de calle, económica muy difícil. Nosotros, dentro de las causas, si bien el 46% fue la que más nos mostró que estaba asociado ese sangrado, también hubo factores económicos que obligaron a que los factores económicos fueron los que más ejercieron, digamos, como presión para la decisión de tomar el medicamento o de aplicarse el medicamento. Pero también, Alejita, mira cómo fue la realidad. Con el tiempo, más del 80% de estas mamás fueron abandonadas por el papá del niño o de la niña. Y ellas tuvieron que vivir solas este camino durante muchos meses, solas con su hijo. Y al nacer, salir con síndrome de Moebius. Dios mío. Es una situación durísima en el que creo que dejas una huella en tu conciencia, en tu ser, en tu espíritu, en tu alma, para toda la vida, de tener que ver a tu hijo y haber una asociación, porque no es un causal, nosotros no podríamos decir que es la causa, pero es una asociación muy fuerte de un sangrado que pudo haber lesionado ese cerebro en formación durante ese primer trimestre de la gestación. Y bueno, eso, digamos, fue el aprendizaje muy, muy importante con respecto a cómo la vida te va puliendo y te va enseñando a transitar este camino y este arte como es la medicina. Entonces, ¿qué te encontraste ahí? Ellos no pueden mover su rostro, no pueden llorar. ¿Qué otras cosas no pueden hacer? ¿Cuáles son esas implicaciones en la vida de estos niños? Bueno, estos niños también tienen, en el estudio nosotros determinamos que más o menos el 82% tenía malformaciones musculoesqueléticas. Hay niños que tienen amputaciones congénitas. Sí, niños que no tienen, nacen sin extremidades, sin brazos, sin piernas, sin manos. Tenemos una niña con amputación congénita tanto de los dos pies como de las dos manos. Otro de antebrazos y mano, de ambos lados. O sea, tenemos niños de mucha diversidad de malformación. Niños con unos daños en sistema nervioso muy importantes. Estos niños muchas veces nacen con problemas respiratorios. De hecho, si uno se pusiera a analizar un poco el contexto de lo que significa nacer sin la posibilidad de mover tu rostro, solamente te lo pongo, y las mamás creo que lo van a entender mucho más. Lo primero que tienes que hacer es darle y amamantar tu hijo, ¿sí? Pegarlo pues al cenito y para eso el bebé necesita hacer apertura de sus labios para succionar y hacer cierto movimiento. Eso se pierde de entrada, de raíz, de inicio, porque estos niños no pueden mover la boquita, no tienen movimiento, entonces eso ya se pierde y eso, por ejemplo, es algo que implica el apego, el manejo del apego en estos niños, la conexión, todo. Alejita, empiezan esos problemas. La conexión, fuera de eso, mamás que están viendo una realidad bien dura, que además no pueden alimentar a sus bebés, entonces ahora tienen que comprar leche y además están viviendo esta situación, sí. Dios mío. Claro, Alejita. Muchos niños tienen problemas de deglución para poder, digamos, tragar. Estos niños sufren de atragantamientos muy fuertes. Eso les trae como consecuencia neumonías por broncoaspiración. Muchos salen con traqueostomías, gastrostomías a la casa. Manejo por sonda de alimento, suplemento de oxígeno desde bebés. Desde que nacen. Sí, muchas mamás también, digamos, se sienten un poco juzgadas con el desconocimiento y a veces
Algunos asocian que todas las mamás pudieron haber intentado abortar sus hijos, entonces las tratan indiferentemente, las tratan muy mal. Esas historias fueron muy difíciles. Tan dura. Muy duro. Y eso pues en los casos en que se entendiera que era este síndrome, que creo que eran muy pocos. Muy pocos, de hecho. Realmente no. Me imagino que les decían que cuando nacía el niño, porque además no se puede detectar desde el embarazo. No. Entonces nace el niño, se dan cuenta que tiene algo raro, ¿qué les dicen? La gente que no sabe, los médicos que no saben. En el estudio Alejita nosotros determinamos que ningún caso de los 140 casos fue diagnosticado al nacer. Ni siquiera por especialidades, por gineco, ni por pediatría, ni por neuro, que nos pareció pues extraño también. Y casi huérfana. En Colombia casi huérfana la enfermedad porque ni los especialistas sabían. No, por lo menos sí podemos decir que de los 140 niños ninguno se diagnosticó al nacer. Tardó un tiempo, algunos fueron rápido al mes, pero en Villavicencio, por ejemplo, diagnostiqué un caso a los casi 45 años. Dios mío. Él no sabía qué tenía. ¿Y entonces qué le decían los médicos? ¿Qué tenía? No, desconocían qué tenían. A él inclusive le dieron un muy mal pronóstico. A la mamá le decían que se lo llevara para la casa, y creo que eso también fue a muchas mamás, que se lo llevara para la casa, que el niño tenía un mal pronóstico, que el niño no iba a durar, que iba a morir rápido. Y bueno, Baudilio terminó caminando, la mamá lo dejó en casa, lo cuidó todo lo que más pudo con su amor, y caminó a los 11 años. Ay. Sí. Dios mío. Caminó a los 11 años. Qué historias las de esas mamás. Son muchas, Alejita, son muchas, y eso te sensibiliza, te cambia tu forma de entender y ver la investigación médica. No, y además no poder expresar. Sí, claro. No poder llorar. Sí. No poder llorar. No poder sonreír, no poder mostrar la rabia, no poder mostrar la felicidad, no poder mostrar la nostalgia, no poder mostrar nada, no poder sacar a través de tu cuerpo y de tu cara lo que sientes. Claro. Y que la mamá además, porque cuando uno tiene un bebé, incluso hasta por ahí, no sé, digo yo, pasados los 2 años, pues antes de que puedan hablar bien, uno como mamá solo se guía de las expresiones que su hijo hace. Uno se guía de que está llorando, está incómodo, uno se guía de que está sonriendo, está contento, uno se guía de muchas cosas que en la expresión se muestran, incluso el sueño, muchas cosas. ¿Cómo hace una mamá para descifrar qué tiene su hijo sin expresiones? O sea, es, mejor dicho, una realidad que no le cabe a uno en la mente ni como mamá. Sí, Alejita, y también cuando estos niños crecen, el tema de comunicación también es un tema muy difícil. Porque la gestualidad, sí. La gestualidad, los fonemas, por ejemplo, las expresiones más básicas e iniciales que puede tener un niño con el primer apoyo que tiene, que en su mayoría son sus padres, su papá, su mamá, necesitan la apertura de la boca para decir mamá o papá, porque la M y la P son fonemas bilabiales, necesitas tener apertura. Mamá. Entonces, desde ahí se pierde comunicación, desde ahí se frustra. Es una situación muy difícil que si uno lo mira en el contexto real y universal, Alejita, muchos niños se intentaron incluso suicidar a corta edad. El bullying, la falta de comprensión, la parte, digamos, académica que no entendían. ¿Tienen alguna implicación, digamos, en su desarrollo cognitivo, académico y demás? No, dentro del estudio que nosotros también hicimos, se evaluó desde la parte neuropsicológica a estos niños. Cuando tú determinas, por ejemplo, un coeficiente intelectual, el coeficiente intelectual tiene una batería de exámenes que tienen un componente verbal y un componente manipulativo. ¿Sí? Te ponen a hacer unas pruebas y te ponen también otras pruebas donde tú no manipulas, pero sí tienes que tener como recurso la parte verbal. Y estos niños, lo que digamos veíamos en los estudios que habían,
es que de alguna manera fueron evaluados con batería de exámenes para coeficiente intelectual que de base ya los penalizaban. Pues claro, no se podían ni mover, Claro, ni hablar bien. si tenía un componente verbal y un componente manipulativo, ¿cómo yo iba a evaluar una función cerebral de un niño que tiene parálisis facial? Muchas veces se acompañaban de otras parálisis de otros nervios craneales importantes en la fonación, en la expresión verbal, en la producción de sonidos. Y aparte de eso, por ejemplo, tenían malformaciones en sus dedos que ya para hacer algo manipulativo ya estaban de alguna manera penalizados, pues obviamente los resultados iban a salir muy mal como coeficiente intelectual, cuando muchos de ellos no lo tenían. Los estudios, digamos, confundieron un poco un bajo coeficiente intelectual. Realmente no tenían un bajo coeficiente intelectual, sino que se hizo fue con exámenes y recursos que no eran tan aplicables a esta población. Sí. Nosotros viajamos, hicimos un estudio donde pudimos determinar que más o menos en un 20-25% sí había una alteración de tipo cognitivo, con coeficientes intelectuales por debajo de 80, que dan para borderline o inclusive retrasos mentales leves. Severos fueron pocos, pero estaban mucho más asociados que de base ellos cuando nacían ya tenían malformaciones en sus cerebros muy alterados, pues ya. Y bueno, Alejita, terminamos este estudio y cuando nosotros decidimos pues como publicar los resultados, este estudio terminó siendo el estudio más amplio en Latinoamérica y hasta el año pasado el estudio más amplio a nivel mundial. Se publicaron estos estudios, los más grandes del mundo, en Estados Unidos, y eso nos dio una visibilidad importante en el síndrome, digamos en estudios del síndrome de Moebius, desde la línea descriptiva y desde una línea más de conocimiento, de mostrar que el síndrome existe, que tiene estas características, que ayudaran un poco a lo que siempre les prometí a estas familias, que fue, primero, pues, mostrar que el síndrome existe para que de alguna manera, con conocimiento, así sea descriptivo, los médicos entendieran un poco más el síndrome, abordaran mucho mejor el síndrome dependiendo de las características de cada niño y los pudieran ayudar desde el conocimiento, que de alguna manera era nuestra misión como investigadores. Y la promesa que les hice a ellas de tratar de aportar al conocimiento para que no se cometieran tantos errores. Claro. Entonces creo que esa parte se pudo cumplir. Y bueno, Alejita, terminamos nuestro equipo de trabajo pues muy contentos de haber hecho ese trabajo tan importante, las series de casos más grandes a nivel mundial en síndrome de Moebius, con el grupo de neurociencias, con el doctor Francisco Lopera. Y bueno, pues Alejita, yo entré, creo que dimos conferencias nacionales, internacionales, incluso una aprobación en un congreso mundial de otorrinolaringología infantil. Pero a pesar de todo eso, Alejita, en mí empezó a entrar como una crisis vocacional fuerte que tú también de alguna manera conociste. Y dije, no quiero darme un espacio, un tiempo donde no quiero ya más medicina. No quiero, por lo menos no esta medicina que ejerzo. Quiero explorar lo que creo que la esencia de lo que tú eras, esas ganas de nuevamente como volver, a mí que también me gusta mucho el arte, volver como yo estudié en un colegio artístico, entonces para mí todo el tema artístico fue parte de mi crecimiento, de ir al barro, de trabajar cerámica, de trabajar barbotina, de trabajar parafina, de dibujar, de romper madera, de construir. Y bueno, pues Alejita, me alejé un tiempo de la medicina. Pero más por el sistema
que por realmente la misión. Sí, Alejita, la misión siempre ha estado y lo entendí. Y como de alguna manera me sentía tan frustrado de no poder ejercerla como ya la vida me la estaba mostrando, dije, no quiero más, quiero detener un poco esto y porque no puedo estar, o sea, no, yo no quiero estar en esto de la manera en que algunos pueden estar y es más de pronto como por una obligación. Y para mí era importante hacer un alto por esa frustración que tenía. Y te dedicaste al arte. Me dediqué al arte, también yo estudié en el SENA, con esa experiencia que tenía detrás de todo el tema de esmeraldas, Alejita, decidí estudiar, yo soy técnico en modelado 3D en joyería, diseñamos joyas. Y bueno, eso de alguna manera otra vez me reconectó al arte. En pandemia me dediqué un poco a la creación con madera. Compré muchas herramientas y me dediqué a hacer cosas en madera. Me dediqué digamos, a las manualidades, al arte. Y creo que eso para mí fue una época en donde empecé a despejarme y a filtrar y a depurar. A volver a la raíz. A volver a la raíz nuevamente y a entender otra vez que todo estaba conectado, ¿sí? Cuando hasta hace unos meses, Alejita, te estoy diciendo, hace unos 6, 7 meses que vi algo que para mí fue un quiebre total, es que a pesar de que yo inclusive hasta el estudio lo dejé, vi que a estos niños se les estaba haciendo experimentalmente unas pruebas con células madre, algo que yo trabajé hace 18 años. Por eso te digo que la vida nada es casualidad. Ajá, y sí, Alejita, y también en plasma enriquecido con factores de crecimiento, y empezaron estos niños a mover su rostro. O sea, eso para mí fue el clic que dijo, es el momento de volver. Ajá, otra vez tengo un propósito. Otra vez, ahí el propósito siempre estuvo, Alejita, hay que retomar el camino. Ajá. Entonces, nuevamente ya enfilé todo. Yo tenía, digamos, como un proyecto con la joyería para que esta joyería fuera la financiadora de el apoyo que yo quería para estos niños más adelante. Entonces, esa joyería tenía un propósito ya, tenía una misión y era no depender de convocatorias para poder ayudar a estos niños ni hacer investigación que tuviera que estar financiados o esperar financiación de entes externos, sino que realmente quería crear músculo financiero propio para poder ayudar a estos niños a través de nuestro arte también de joyería. Entonces eso se fue conectando, pero llegó esa parte de la medicina regenerativa, un tema importante, Alejita, un tema que creo que así como la IA vino a hacer unos cambios de enfoque en la humanidad, la medicina regenerativa viene a hacer unos cambios muy drásticos en la medicina humana o inclusive en la medicina no humana, donde a través de la medicina regenerativa tú puedes volver otra vez a estructurar y a dar función al cuerpo. Bueno, eso está obviamente dándose como se está dando la inteligencia artificial. Estamos empezando, pero esto va a continuar dándole un giro completo a cómo vemos la medicina humana, por lo menos la humana desde lo que yo conozco, a la medicina que viene, que es una medicina regenerativa y una medicina de reprogramación. Para dummies, quienes no somos médicos y quienes están escuchando que no tengan ni idea, ¿cómo puedes describir esa medicina regenerativa? Te doy dos ejemplos. ¿Qué podemos hacer con nuestra población? Con nuestra población podemos, como sabemos que el daño de estos niños es el nervio facial, es decir, el nervio que conecta cada músculo de la cara y que le da la orden para que se mueva, podemos ayudar a que a través de las células madre y de ciertos componentes de la sangre del mismo paciente, podemos darle
ese estímulo para que el nervio empiece a formarse y a recuperarse. A que se regenere. A que se regenere. Y vuelva y funcione. Y vuelva y funcione. Entonces se extrae sangre del mismo paciente y se le hace un tratamiento, se inyecta. Okay. Se inyecta. El plasma enriquecido con plaquetas se extrae de la sangre, se centrifuga la sangre. La sangre al centrifugarse, al darle vueltas, ella se separa en los elementos que está formada la sangre. Y uno de esos elementos es el plasma, que es como el componente, por llamarlo líquido, de la sangre, en donde están embebidas todas las celulitas, los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas. Entonces, eso tiene plaquetas en su interior. Esas plaquetas se lisan, se les rompen la membranita y liberan sustancias que son factores de crecimiento. Entonces, uno puede sacarle al paciente digamos, en la sangre, centrifugar, hacer todo el proceso y inyectarle plasma para que regenere. Pero a eso tú también le puedes hacer otro procedimiento, y es que es parte de nuestro nuevo proceso de investigación, y es con células madre que se les traen al paciente de la grasa, se llevan a un laboratorio, se expanden, es decir, que se hacen crecer muchas, y del mismo paciente, y se le inyectan también, se le autotrasplantan células madre con su plasma enriquecido con factores de crecimiento para que haga que esto regenere el tejido. Wow. Entonces es la medicina que viene realmente a darle un giro total. Y la otra medicina que te contaba es la medicina de reprogramación, que es una medicina más asociada a estudios que se están dando en temas de longevidad. Y te pongo un ejemplo, a través de vehículos que pueden ser, haz de cuenta como si fuera un dron, pero realmente son virus o retrovirus o vesículas, donde yo adentro de digamos como de ese vehículo, tengo una información crucial, por decir, una persona que tiene problemas de colágeno en la piel, que quiere que aumente su producción de colágeno. Entonces se inyectan esa información por sangre. Esos drones, esos retrovirus van hasta ciertos lugares que ya la misma información está ahí dentro del dron para que vaya a ese lugar y le dé la orden específica a la célula. Se entra esa sustancia, va al ADN y le dice estimulemos producción de colágeno. Entonces se reprograma esa célula que inicialmente pudo que hasta ese punto no quiso producir más, pero resulta que uno a través de esa medicina de reprogramación vuelve y la pone otra vez a producir colágeno. Entonces, por eso esa medicina de longevidad también es otro punto que va a cambiar la forma en que la medicina va a ser y lo que es reprogramación y regeneración es como lo que se está dando en la IA actualmente, es un cambio total de paradigma a nivel humano. Entonces, sí, entonces ¿qué tuviste que hacer o qué empezaste cuando volviste a ese a reconectar con el propósito, Ahora, ¿qué estás haciendo para poder hacer eso posible? Bueno, cuando empecé a mirar ese tema de lo que estaban haciendo con estos niños, cómo estaban devolviéndoles nuevamente una sonrisa, eso para mí fue el punto en donde dije, esto me hace volver otra vez a la medicina, me hace retomar otra vez con la experiencia, con lo que ya venía haciendo, de ayudarlos. Dije, tengo que formarme en todo el tema de autotrasplantes, de todas estas sustancias biológicas, de células madre, de todo esto, y como ya no era un tema desconocido para mí, entonces dije, bueno, vamos a mirar cuáles son las líneas que me certifican en poder continuar este proceso, ya no desde la descripción, desde la neurociencia, que es un poco, digamos, fija, a un tema mucho más dinámico y regenerativo y de intervención. Que es lo que decidí estudiar al final y terminé en la medicina estética. Entonces, sí, Alejita, terminé en la medicina estética porque de alguna manera la medicina estética me da la certificación de poder hacer ese tipo de
digamos, de procedimientos terapéuticas. Sí. Claro, porque muchas de estas nuevas corrientes de la medicina, la regenerativa, la reprogramación, se están dando es por el tema estético. Por el tema estético. Entonces muchas personas están buscando desde ahí, como le explicaste con el colágeno, pero pues ese no es el final que tú quieres, sino que quieres es aplicar esos principios a poder devolverles a estos niños la sonrisa. Claro, Alejita, sí. Que será por Dios ver a una mamá por fin ver sonreír. Ver sonreír a su hijo. No. Eso despertó en mí todo este interés. Y por eso para mí, digamos, aunque sea medicina estética, para mí creo que el fuerte de lo que quiero trabajar es la medicina estética regenerativa. Y a través de este proyecto no es solamente el síndrome de Moebius ni una falta de expresión facial, sino realmente es un contexto mucho más amplio, Alejita, y es que es un modelo de estudio en lesiones nerviofacial. Y tú te puedes lesionar un nervio en un golpe, en un trauma, en un tumor, en un accidente de tránsito, en una enfermedad autoinmune. Son modelos de estudio de lesiones nerviofacial que no solamente van a impactar en Moebius, sino que realmente es un contexto de lesiones nerviofacial a nivel mundial. Entonces, creo que es un modelo de estudio muy interesante, pero sin dejar atrás la esencia de lo que realmente me mueve, que es el propósito de poder ayudar y devolverles, si es posible, Alejita, la sonrisa a estos niños. Claro que sí, va a ser posible y hay que trabajar para eso. Entonces, te estás formando para certificarte en eso y en paralelo, entonces, estás desarrollando todo un proyecto que explícanoslo para que también las personas que puedan y quieran unirse, pues lo hagan. Bueno, este proyecto no solamente implicó Colombia. Durante todo digamos, todo este proceso terminamos siendo, de alguna manera asesoramos a más o menos unas 350 familias de 11 países de Latinoamérica. Entonces, conocemos personas de diferentes lugares del mundo. De hecho, la base de datos nuestra es la más amplia a nivel mundial. Son más o menos 40 países donde tenemos niños. Yo he viajado incluso a verlos a otros países. Pero más como un tema no académico, fue una cosa pues más personal. Y bueno, decidimos con esto nuevamente en el tema de medicina estética regenerativa nuevamente empezar con investigación, pero ya como te decía, más desde la línea dinámica, terapéutica de intervención, no tanto desde la neurociencia, que era más descriptiva y digamos un poco más de dar a conocerlo, de sumarnos un poco al proceso de sacarlos de la indiferencia y del desconocimiento. Este ya es más de intervención, entonces decidimos escribir nuevamente un proyecto para poder dos cosas. Lo primero es viajar a replicar este estudio que se hizo en Colombia, replicarlo en 5 países más de Latinoamérica. Como un estudio, digamos, desde lo descriptivo, porque hay estos países donde queremos hacer esta parte, replicar el estudio inicial aquí en Colombia, es para poder hacer lo mismo, visualizar que en estos países existe esta población que tiene estas características y también ser de alguna manera un sustrato importante desde la línea de investigación para procesos de intervención y autotrasplantes en estos niños. Entonces son 2 proyectos paralelos que estamos haciendo. Aquí en Colombia queremos adelantar el estudio piloto de autotrasplante, mientras que vamos desarrollando el descriptivo en los otros países de Latinoamérica. Entonces es en paralelo. Con la Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética, que es donde, digamos que es donde estoy haciendo este proyecto con la doctora Gladys, con su directora, con su fundadora. Estamos muy comprometidos con el tema de potencializar y de alguna manera de fortalecer la medicina estética regenerativa en Colombia. Que en algún punto, ¿sabes qué, Alejita? Yo creería que uno no... Vamos todos, indistintamente de la especialización o del área en donde te muevas, vamos todos a llegar a hacer regeneración y reprogramación. De eso estoy completamente seguro que va a llegar un punto en donde eso vamos a hacer todos, para allá vamos todos.
Entonces, digamos que en ese orden de ideas, Alejita, estamos con eso. Creamos un proyecto piloto en Colombia para regenerar y un proyecto fuera de Colombia para describir toda la población que tenemos en 5 países de Latinoamérica. Aunque tenemos más países, esto también depende mucho del tema de recursos. Y ahí creamos una campaña, Alejita, que también quería compartirles y compartirte. Y es una campaña en GoFundMe, donde nosotros ahí vamos a tener la información en plataforma para que las personas a nivel mundial conozcan este estudio que vamos a hacer en Latinoamérica y de alguna manera se sumen, si les gusta, si ven el proyecto que los toca, para que ellos donen $1, $2. Creo que aquí sea. Es una cosa, es una suma de cosas. Puede ser cualquier persona, que eso es súper importante. Puede ser cualquier persona. Los que nos están escuchando, cualquier persona, lo que pueda hacer, igual todo suma. Todo suma. Y también súper importante poderlo replicar, compartir, porque de uno en uno. Claro, vamos a poder hacer muchas personas para que estos niños se impacten, porque el llegar incluso a tan solo un niño de estos puede cambiar la vida de un ser humano y de toda su familia. De toda la familia. Entonces esto es realmente una implicación gigante. Sí, sí. Entonces estás recaudando fondos de esa forma. ¿Y cómo entran entonces las esmeraldas también aquí a jugar? La joyería. Claro, nosotros dentro de nuestra marca de joyería, esta es una joyería que tiene el propósito también de financiar parte de estos procesos de intervención y de investigación con los niños de síndrome de Moebius. Creo que queremos posicionar una marca tanto aquí nacional como internacional, como una marca que tiene un sentido y un propósito detrás. Y que nuestras esmeraldas, obviamente las esmeraldas colombianas, son esmeraldas, son las esmeraldas más finas del mundo. Y queremos pues darle ese empuje también y ese sello personal de nuestras esmeraldas colombianas. Lo que queremos también es empezar a que este estudio de investigación, si bien se va a replicar como el que se hizo aquí, queremos mostrar ese detrás de cámaras a través de videos donde todos van a poder conocer el recorrido de lo que estamos haciendo, conocer cada historia y bueno, de alguna manera también acercarlos un poquito a algo que es muy nuestro y son las esmeraldas colombianas también. Entonces van a poder disfrutar de algo muy bonito que es tal vez con el café lo que más nos representa representa mundial, Colombia a nivel mundial, el café y las esmeraldas, que muchos desconocen y que, digamos, de alguna manera para algunos es difícil poder llegar a una mina, poder llegar a un socavón, poder llegar a ver cómo taladran la tierra, cómo extraen esmeraldas, todo lo que envuelve a estas personas que hacen este oficio tan difícil, los lugares tan difíciles, el acceso tan difícil de llegar a sacar una esmeralda y ponerla en tu mano trae detrás también una historia. Entonces todo eso también es algo que la joyería va a mostrar, aparte de su propósito social y también el detrás de cámara de los viajes que vamos a hacer en Colombia, que ya estamos pues digamos con ASIGME, la Asociación Científica de Medicina Colombiana de Medicina Estética. Ya con ellos ya el proyecto digamos aquí de viajes en Colombia está cubierto. Entonces vamos a hacer también ese detrás de cámaras de esos viajes y mostrar esas realidades que creo que realmente son la esencia de nuestro trabajo. Porque el tema de investigación lo podemos nosotros dejar para la ciencia médica, para la ciencia que quiere estudiar un poco o avanzar un poco en temas de nervio facial, de traumas y regeneración. Pero creo que para muchos es mucho más bonito y mucho más importante y significativo conocer la esencia de lo que hay detrás. Y poder impactar. Bueno, con la ayuda de Dios también estaré por ahí acompañándote. Esto, por supuesto, Néstor, pues acá es la estrella del asunto, pero acá tenemos una familia detrás. Somos familia, Néstor es el hermano de mi esposo y bueno, digamos que estamos como familia ahí luchando juntos por este sueño, de poder devolver esas sonrisas, de poder volver a dar tanta calidad de vida
y tantas alegrías a tantas familias, y poder cumplir ese propósito que tienes, pero que se convierte en el propósito de todos los que decidamos apoyar, ¿cierto? Que se convierte en el propósito de cualquier persona que tenía 1.000 pesos en su cuenta y que pudo donarlos a esta causa. Entonces están pues todos súper bienvenidos e invitados a apoyar este proyecto, desde lo que puedan hacer, desde obviamente sus recursos económicos, pero también desde la divulgación, pero también conocimiento, desde, mejor dicho, contactos que tengan de personas en el sector médico científico que además también puedan sumarse a esta causa, fundaciones, bueno, cualquier ente o persona que ustedes crean que puede ayudar a que estas sonrisas vuelvan a los rostros de estos niños, pues serán bienvenidas. Así que Néstor, pues mejor dicho, sin palabras, admiración total por esa labor, por ese proyecto, por esa misión, por esa vocación. Gracias a Dios al día que decidiste regresar a cumplir esta misión tan importante. Gracias a ese angelito que te encontraste afuera de la Universidad Militar que te dijo, no se vaya, venga, yo le presento a alguien, porque es hermoso ver en la vida cómo un solo hecho puede impactar a tantas personas. Cómo cambia, sí. Y puede llegar a tocar la vida de forma tan significativa de tantas personas. Poder volver a cerrar los ojos para dormir, porque muchos de estos niños ni siquiera pueden dormir bien con los ojos cerrados por esta parálisis del nervio. Poder volver a comer tranquilos, poder volver a sonreír, por volver a mostrar la vida en su rostro. Eso es algo que no tiene precio. Así que gracias por ese trabajo que haces. De verdad que toda nuestra admiración y por tanto todo el respaldo que desde donde estemos podamos darte. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, pues creo que darle ese cierre importante es agradecer a Alejita realmente que no es un trabajo solo, que es un trabajo de equipo. O sea, yo realmente soy simplemente lo visible de este proyecto, pero detrás de eso, en este camino, sí he aprendido que solo no hubiera podido. Tenemos un círculo de poder, como yo te lo digo, Alejita, en el que realmente para mí es supremamente valioso, y creo que en ese retorno otra vez a la medicina ha sido fundamental y va a seguir siendo fundamental, porque nuestro círculo realmente de amigos, nuestro círculo de familia, que no necesariamente tiene que ver con sangre, creo que me siento muy agradecido con todos y sé que este círculo puede crecer a dimensiones que tal vez mi cabeza todavía no tiene, pero que estoy seguro que va a ser así. Va a ser así. Bienvenidos todos a ese círculo. Así que bienvenidos todos. Y muchas gracias por escuchar esta historia. Por favor, compartan este video, compartan este episodio, que llegue a toda la mayor cantidad de personas posible, que seguramente esto va a sentirse y a verse muy bien retribuido acá en la tierra, en el cielo, por supuesto. Así que muchas gracias, Néstor, por estar acá. Alejita, gracias a ti por invitarme y por, compartir un poquito de mi historia que te digo, nunca la había compartido. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y no, gracias a todos también por estar. Qué bonita la vida. Gracias, qué bonita la vida, Alejita. Muchas gracias.